La mejor defensa es un buen ataque. Esta máxima la reflejó Sun Tzu hace más de 2000 años en su libro El arte de la guerra. En él explica al detalle, entre otros, estrategias de engaño y cómo infundir el miedo para evitar el enfrentamiento cara a cara. Yo supongo que estas enseñanzas forman parte de las jornadas de FAES. FAES, esa fundación vinculada al Partido Popular que ha recibido entre 2006 y 2015 más de 26 millones de euros en subvenciones del Estado. Y seguramente ese fue el motivo por el cual el Partido Popular decidió atacar al trabajador de a pie con frases tan lapidarias como que los españoles hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Esto lo decía Rajoy en una entrevista realizada en el año 2011 que arremetía y culpabilizaba del despilfarro a los ciudadanos de a pie, diciendo que hemos comprado a crédito segundas viviendas, televisores de plasma, viajes al Caribe. Y es curioso ver cómo utilizaba el genérico para trasladar al subconsciente colectivo que toda la población había derrochado dinero viviendo por encima de sus posibilidades, cuando los que realmente sí han vivido y siguen viviendo por encima de sus posibilidades son mayoritariamente las entidades financieras, los políticos y los cargos públicos que han malversado dinero público a expuertas y sin control. De hecho, lo decía de manera velada el propio Rajoy cuando en esa misma entrevista decía: en España nos hemos pasado gastando lo que no teníamos. En 2011 gastamos 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos, que en pesetas son unos 15 billones. Esta política del despilfarro nos ha abocado a tener que costear aeropuertos como el de Ciudad Real, que costó la friolera de 1.100 millones de euros y que en la actualidad está cerrado. Y tantos otros proyectos que solo han servido para engrosar cuentas bancarias particulares, como el famoso plan de infraestructuras que heredamos del ejecutivo de José María Aznar y que pretendía, según publicitaban ellos mismos, modernizar el transporte y vertebrar España. Y esto nos ha acarreado una deuda que el gobierno actual cifra en 4.600 millones de euros. Y es que, según dictámenes de expertos, se hicieron previsiones demasiado elevadas del tráfico, se diseñaron radiales que acababan desembocando en otras vías que generaban atascos y no tuvieron en cuenta el posible aumento de los costes al incrementar los precios a los que debían expropiar los terrenos. Esta nefasta gestión, y es nefasta para el interés público, porque seguro que hay algunas cuentas corrientes de interés particular muy bien gestionadas, no generará un sobrecoste de más de 4.600 millones de euros, que algunos puntualizan en 5.500 millones de euros, que los españoles vamos a tener que pagar con nuestros impuestos para que grandes constructoras implicadas como Acciona, ACS, Abertis, Sintra, SACIR, FCC, Ferrovial, OHL o Globalvia sigan teniendo beneficios, mientras nosotros nos quedamos con 8 autopistas en quiebra. Y seguramente alguno de ustedes estará preguntando, ¿cómo es posible que el gobierno adquiera autopistas que están en quiebra? Mire, esta es la mayor tropelía a la ciudadanía que nos han hecho. Son políticos que están haciendo un uso torticero de la ley, favoreciendo a sus amigos o benefactores a través de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Básicamente consiste en que si el proyecto es rentable, el beneficiario será la empresa, mientras que si hay pérdidas, la pagaremos todos los españoles. El procedimiento es el siguiente. La empresa constructora realiza la infraestructura y recibe por ello una retribución de la empresa concesionaria que en la mayoría de los casos suele estar controlada por la propia constructora. Si la explotación quiebra, las financiadoras recuperan su crédito utilizando la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. De esta manera, la concesionaria arriesga solo su aportación de fondos propios, que siempre es inferior al beneficio económico obtenido por la constructora con la construcción. De hecho, otro ejemplo de este modus operandi fue el proyecto del almacén de gas Castor. El Ministerio de Industria devolvió a Florentino Pérez 1.400 millones de euros que, según argumentaba, había invertido en el almacén de gas Castor, después de que se descartara su construcción.
Lo curioso es que la obra fue presupuestada inicialmente en unos 500 millones de euros, pero esa cifra se fue inflando y a lo largo del tiempo se acabó triplicando el precio previsto, suponiendo para los españoles el desembolso de 1.400 millones de euros. Que además, según publicitaron ellos mismos, nos resultaría mucho más barato que instalar tanques de gas en las gasificadoras. Y éramos nosotros los que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. De hecho, cuando uno vislumbra el entramado político empresarial que se esconde tras estos rescates y sopesa las empresas involucradas y establece posibles paralelismos con tramas como la Púnica, la Gürtel, el caso Bárcenas y otros tantos, parece en estos casos que los gobernantes trabajan más como carteros que como políticos, porque se atisba una gran maestría en el uso y manejo de los sobres.